Bueno, vamos a seguir ahorita con el tema. ¿Puede grabar? Ah, ya empezó. Bueno, que quede la reteada. Vamos a ver lo que seguimos con lo que es intubación. Ya, vamos a ver lo que es la intubación orotraqueal. Yo estos videos se los voy a pasar por si acaso, no necesitan grabarlo. Igual lo van a tener ustedes en el... Aquí se los explico, están en inglés, pero yo se los voy a explicar. Y vamos a practicarlo, que eso es lo más importante de este video. O sea, porque saberlo está bien, pero practicarlo es lo que nosotros vamos a hacer con los muñecos de simulación que tenemos. Que lamentablemente los horarios son hasta las 3 de la tarde, entonces el horario que tengamos más práctica más allá no se va a tener que cambiar de horario, ¿no? Aquí, bueno, ¿cuándo se indica la intubación orotraqueal? Paro cardíaco, falla de la vía aérea, inadecuada ventilación, ¿no? Impedimento o obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces son las situaciones donde el médico indica pacientes que están con una enfermedad multisistémica, ¿no? En terapia intensiva, pacientes que necesitan un control de la vía aérea durante el acto quirúrgico, ¿no? Evidentemente sabemos que antes de intubar tenemos que preoxigenar al paciente, ¿no es cierto? Que es lo que vimos en el anterior video. Las contraindicaciones, ¿cuáles son? Que no podamos realizar la intubación porque el paciente tiene una vía aérea difícil, ¿no? Un cuello corto, ¿no? No puede haber una apertura bucal, tenga un tumor en la boca, una quemadura, un trauma maxilofacial. Son algunas situaciones que nos van a impedir que nosotros podamos realizar. En algunas situaciones no podemos movilizar la columna cervical, por ejemplo, en el trauma, como ustedes ven aquí con el collar, y están inmovilizando. Necesitamos algunas drogas para realizar este procedimiento. Estas drogas son la succinilcolina, que es un relajante de acción rápida, y el otomiodat, uno de los dos, cualquiera de los dos. La succinilcolina actúa en 5 minutos, ¿no? Que es el tiempo para que nosotros nos den. ¿Cuáles son las dificultades para la intubación? Pacientes con tumores en la boca, pacientes que tengan un trauma maxilofacial, pacientes quemados, pacientes con edema, pacientes con infección. Aquí estamos viendo primero que siempre se debe hacer la preoxigenación, mascarilla ambú, eso tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Luego necesitamos siempre un sistema de succión para aspirar en caso que hayan secreciones o vómitos, ¿no? Y el equipamiento, ¿qué necesitamos nosotros? Guantes, máscara facial y un equipo de succión que tenemos que tenerlo cerca de la camilla o la cama del paciente para poder aspirar secreciones y poder ver la laringe. ¿Qué necesitamos para la intubación? Un laringoscopio. Necesitamos un tubo endotraqueal que tiene un balón, un CAF que se llama, y tenemos una jeringa para que es el sistema de insuflación. Necesitamos el sistema de ventilación manual, que se conoce como ambú. Tenemos la cánula oral nasal, que lo hacemos para ventilar antes al paciente, y un sistema de fijación, que puede ser una cinta o puede ser un equipo, ¿no? Aquí tenemos los dos tipos de laringoscopio, el Macintosh, que es la hoja curva, y tenemos el Miller, que es una hoja recta. Es indiferente, digamos, en adultos usamos el Macintosh, ¿no? El Miller lo usan más los pediatras, porque la vía aérea del niño es una vía aérea difícil porque es más pequeña la boca, más grande la cabeza, entonces usan el laringoscopio de Miller. El tubo orotraqueal es un tubo de poliuretano que tiene una medida, un diámetro. El diámetro es esto en el tubo, ¿no? Y ese diámetro va de 7 hasta los 8, ¿no? Milímetros. Y tiene un sistema de fijación endotraqueal, que es el balón ese que están viendo ustedes que está inflando ahí en la parte inferior. Ese balón es muy importante para que quede fijado dentro y también para que el paciente no se broncoaspire en caso de vómito. Tenemos también que tener un estetoscopio o tenemos que tener un capnómetro para medir si el tubo y saber si el tubo está realmente en la vía aérea o está en la vía digestiva, ¿no? El capnómetro va a marcar el color y es el que marca el CO2. Entonces el CO2 es importante marcarlo. ¿Cómo preparamos nuestro material? Y siempre que vamos a hacer una intubación o vamos a hacer, tenemos que ver la luz, ver que tenga pilas, baterías y todo eso, ¿no? Valorar el CAF, porque te puede venir fallado de fábrica. Tener una guía que nunca tiene que sobrepasar la punta, porque si sobrepasa la punta al intubar podemos lesionar nosotros la tráquea. Tener el sistema de succión cerca de la cama del paciente, en este caso estamos en quirófano, ¿no? Que es un lugar donde constantemente se hacen intubaciones programadas prácticamente para una cirugía de anestesia general. Tener monitorizado al paciente, saber sus signos vitales, saturación de oxígeno es importante. La respiración, en este caso están colocando una vía endovenosa, ya lo están mascarillando, fíjense ahí, con la mascarilla ambú, están haciendo la mascarillada. Entonces, esto se llama preoxigenación y se hace durante más o menos unos 5 minutos, y lo que se quiere es que el paciente llegue a una saturación de 100%.
Esta saturación del 100% es importante para que el paciente pueda oxigenar adecuadamente. Aquí están los ejes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando quieren oxigenar adecuadamente al paciente a nivel de la vía aérea y no hacia el estómago, que es un error muy común que se comete, ¿no? Por eso es importante movilizar la vía aérea. Y son ejercicios que vamos a practicar en la parte de práctica con el muñeco de simulación. Tenemos que tener listas las drogas para hacer el procedimiento, el tratamiento, y empezamos a medicarlo al paciente, ¿no? La fluoxetina se usa de 1 a 1.5 miligramos kilogramo peso. Y tenemos que remover todo lo que exista dentro de la cavidad oral, que pueden ser dientes, en caso de una emergencia pueden ser alimentos, comida, los bolitos famosos. Aquí fíjense la maniobra de Selig. Está comprimiendo el cartílago cricoides contra el esófago para que el paciente no se vomite. Esta maniobra es importante y nosotros la realizamos siempre que tenemos un paciente con estómago lleno. En la emergencia todos los que llegan y están inconscientes están con estómago lleno. Esta maniobra es para evitar que exista un reflujo hacia la vía aérea. Fíjense el médico cómo está en la posición que está en la parte posterior. Siempre se agarra el laringoscopio con la mano izquierda, ¿ya? Se hace la apertura con la otra mano, ¿no? Se pasa la lengua hacia un lado hasta llegar y ver la epiglotis, ¿no? Esa es la epiglotis, que es un cartílago que tapa la laringe, entonces yo sé que estoy cerca de la laringe. Y voy a colocarlo antes, ¿no? En la vallécula, que está debajo de la epiglotis. Entonces, al hacer esta maniobra, la epiglotis abre y directamente ya tengo yo las cuerdas bucales, como ustedes pueden ver ahí, y voy a introducir el tubo traqueal. Si uso el tubo de Miller, tengo que pasar por detrás de las cuerdas de la epiglotis y ver las cuerdas bucales. Estas cuerdas bucales es lo que tengo que tener grabado en la mente para el momento de hacer una intubación. Y obviamente en el muñeco también se ven las cuerdas bucales en ese muñeco, ¿no? La tracción tiene que ser así, ¿ya? Y no hacer palanca como es la complicación o el riesgo que algunos hacen así, ¿no? Y ahí eso vamos a practicarlo también cuando hagamos la práctica de intubación. Aquí estamos viendo la comisura labial. A veces lubricamos con lidocaína el tubo. Estamos observando aquí las cuerdas vocales. Si no vemos las cuerdas vocales, no intubamos. Intubar a ciegas es un error y generalmente siempre uno se mete al esófago. Ahí tenemos las cuerdas, la guía. Ahí tenemos el sistema de CAF, la manera de Selig que todavía sigue el médico. Cuando ya está intubado y está inflado el balón, ya no necesitamos y dejamos la maniobra de Selig. Aquí tenemos que confirmar que el tubo esté dentro de la tráquea. ¿Cómo confirmamos que esté el tubo dentro de la tráquea? Justamente el tubo tiene una línea radiopaca. Podemos hacer una radiografía y evidenciar. Siempre tiene que estar por encima de la carina, entre 3 a 5 centímetros. ¿Cuál es la medida más o menos acá? Entre 21 y 22 tiene que estar, ¿no? En este caso vemos que está un poquito metido. No, se lo va a retirar. Y ponemos el capnómetro. El capnómetro es la forma rápida de saber que el paciente está en la vía aérea porque al momento va a marcar el CO2, ¿no? En este caso es un capnómetro colorímetro, entonces va a cambiar de color. En otros casos tenemos nosotros el de la máquina, el monitor. En el hospital tenemos el del monitor que nos marca rápidamente. El único lugar donde hay CO2, vía aérea. O sea, nunca va a haber en el estómago. Pero también podemos verificar mediante la ocultación y siempre vamos a ocultar en el lugar que nos vamos a equivocar. Si intubamos mal, el lugar que vamos a intubar va a ser el esófago. Entonces, al insuflar vamos a escuchar un RUC en el estómago y no vamos a escuchar el murmullo vesicular. Siempre debemos ocultar a los lados, ¿no? Para saber. Siempre tiene que estar entre 21 y 22, ¿ven? Ahí. Esa es la medida que tiene que estar el tubo, ¿no? Más o menos.
Aquí está la radiografía y ven ustedes la línea radiopaca que se puede observar acá en la radiografía, claramente, ¿no? Aquí está la carina y el tubo está bien colocado. Puede ser que ustedes lo meten mucho el tubo puede irse selectivamente hacia uno de los bronquios y hacer lo que se llama intubación selectiva. Generalmente se va hacia el lado derecho, ¿no? Pero obviamente eso les va a dificultar porque no va a entrar el oxígeno a este lado. Acá tenemos que asegurar el tubo para que no se retire y no se salga. Por eso se llama vía aérea segura, se llama esto, ¿no? La vía aérea segura significa que estamos asegurándolo. Este es un sistema para asegurarlo, que algunas veces lo tenemos y cuando lo tenemos lo usamos. Esto evita que el tubo esté pegado hacia los labios, hacia un lado o hacia arriba, que cuando está mucho tiempo puede lesionar. Y la otra forma más económica es con una cinta, con un micropore, ¿no? Evidentemente los pacientes que van a hacer sometidos a cirugía se les vuelan los bigotes para que pegue bien la cinta y esta es la forma de fijarlo, ¿no? ¿Por qué se llama vía aérea segura? Porque ustedes pueden movilizar a este paciente hacia rayos X, tomografía, pues se llama vía aérea segura, ¿no? Por eso se le asegura la vía aérea. ¿Cuáles son las complicaciones de la intubación orotraqueal? Que nosotros intubemos hacia el esófago, ¿no es cierto? Y si intubamos hacia el esófago, el principal objetivo que nosotros tenemos es oxigenar al paciente. Entonces vamos a tener hipoxemia, vamos a tener hipercapnia, que es el aumento del CO2, y vamos a tener la muerte del paciente. Otras complicaciones, el paciente puede vomitar, se puede aspirar, neumonitis, neumonía, y puede llegar a la muerte del paciente también por este lado. Puede haber bradicardia por el reflejo vagal que se hace cuando se hace la laringoscopía, puede haber un broncoespasmo, que es el cierre de los bronquios, o una apnea. Puede haber un trauma de labios, ¿no? Un trauma de dientes, un trauma de cuerdas bucales, o también puede haber una lesión de columna espinal en pacientes ancianos. Nosotros hacemos una munición exagerada, podemos lesionar la columna. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros movimientos, ¿ya? Principalmente en personas mayores, ¿no? Y en personas que tienen un trauma, un politraumatismo, que están con collar cervical. Bueno, en los tiempos del COVID cambió un poco la intubación, porque ya el médico tenía que asegurarse más y también teníamos que usar algunos filtros, ¿no? Filtros que eran importantes para la atención de estos pacientes. Y es importante que ustedes también sepan que esta es una época que, bueno, creo que pasó más o menos, pero no creo que haya terminado de pasar, pero eso fue algo muy crítico para todos. Entonces nosotros tuvimos que cambiar nuestros protocolos de intubación. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Siempre preoxigenar al paciente. Sin embargo, el médico va a estar protegido con máscara facial, ¿no? Se le va a colocar un filtro antiviral al tubo, ¿no? Este virus, la verdad que movió el mundo y tuvimos que nosotros seguir, bueno, en los hospitales atendiendo. Algunos, bueno, renunciaron también y muchos médicos murieron, lamentablemente, en esta atención. Entonces, los médicos generalmente, había un grupo ya de médicos que tenían que hacer la intubación, ¿no? Está haciendo un checklist esta doctora, ¿no? Que verifiquen todo. Usamos ya las máscaras, las N, ¿no? N95, que son las que protegen realmente. Y tenemos una presala antes de la sala donde está el paciente con COVID. Para no estar directamente en la boca del paciente, usamos un video laringoscopio, ¿no? Que nosotros podemos observar acá sin estar cerca de la boca del paciente y de esta forma no llenarnos del virus directamente en la cara. Entonces, eso fue lo que recomendaban las guías a nivel internacional, ¿no? Para que el médico se cuide. De hecho, los primeros médicos que resultaron infectados con COVID fue porque no hacían estos procedimientos adecuadamente con las protecciones adecuadas de la bioseguridad que necesitaban, ¿cierto? Entonces aquí están haciendo el checklist de las cosas que tienen que tener. Están 4 personas que son las que van a intervenir en la intubación, ¿no? Uno que va a ser el que va a hacer el procedimiento y los otros van a ayudarlo, ¿no? Es importante usar los famosos EPP, ¿no? Que es un mandil, un premandil, guantes, ¿no? Máscara facial, ¿no? Y así también nosotros cuando teníamos que operar a un paciente con COVID, lo teníamos que operar de esa forma. Hay una persona que va a ser la que va a hacer el procedimiento y los otros van a hacer lo que lo van a ayudar. Aquí tenemos la segunda persona. Importante usar siempre también gafas. La tercera y la cuarta van a estar detrás de la puerta por si quieren ayuda de ellos, van a intervenir. ¿Y en qué ayuda pueden requerir? Cuando no se puede intubar hay que pensar en otras
procedimientos como la glicotidotomía o la traqueostomía, ¿no? Entonces el equipamiento, ¿no? Aquí hay un cuarto donde hay una presión negativa, hay un filtro, o sea, para que no entren virus, ¿no? Que está desinfectado. El paciente se lo va a sedar con un sedante, Propofol, ¿no? Aquí tenemos otro el monitor que nos marca el ritmo cardíaco, el ritmo de la respiración. Tenemos también la medición de la saturación, la medición de la presión arterial, un sistema de succión, ¿no? Tenemos que verificar siempre nuestros materiales por los que vamos a realizar la intubación. Se conoce como AMBU, pero esa es la marca, en realidad es un respirador manual de adulto, porque hay adultos y también hay pediátricos, ¿no? El adulto va a lanzar 500 ml en cada ventilación. Tenemos que vigilarnos la válvula que esté adecuadamente, que esté conectada a un sistema de oxígeno, que esté adecuadamente el reservorio. Aquí tenemos lo que vamos a usar, aquí están los filtros, ¿no? Aquí tenemos el videolaringoscopio, un laringoscopio en caso de que falle el video. Aquí tenemos un tubo endotraqueal. Tenemos también una jeringa, una máscara, ¿no? Una cánula de mayo. Tenemos una cinta para fijar el tubo y tenemos los filtros antivirales, ¿no? Que se utilizan entre el tubo y la máquina. Siempre tenemos que tener un carro de paro, o también se llama carro de vía aérea difícil, donde tenemos otros instrumentos. El carro de vía aérea difícil tiene un broncoscopio, tiene también un sistema para hacer una traqueostomía percutánea en caso que requiera el paciente, fíjense, en caso que no podamos intubar, lo vamos a hacer. Entonces, este se llama carro de vía aérea difícil, ¿no? Es un carrito que tiene todos esos materiales para que cuando el médico no puede realizar, va a tener que hacer, ¿no? La medicación es con el Propofol, de acuerdo a la dosis y kilopeso del paciente, que es un sedante que lo va a relajar, ¿no? Ahí estamos usando el Propofol. También podemos usar midazolam, ketamina o etomidate, cualquiera de ellos, ¿no? El midazolam es una benzodiazepina de acción rápida. La ketamina también es un sedante, también analgésico. Succinilcolina, un relajante muscular de acción larga, un relajante muscular de acción corta, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener drogas vasoactivas como la epinefrina o la norepinefrina o noradrenalina. El procedimiento. Iniciamos el procedimiento verificando que estén todos, ¿no? Las personas que van a intervenir en el procedimiento, que estén listas, que el paciente tenga apnea y estar listos para realizar este procedimiento. Aquí sacamos, este es un muñeco de simulación para solamente practicar. El paciente puede estar así con necesidad de respiración. Siempre para hacer un procedimiento de intubación tengo que tener todo mi material allá y tengo que tener las personas que me van a ayudar, ¿no? Él está respirando por un CPAP nasal, ¿no? Aquí tenemos primero la ventilación con mascarilla para preoxigenar al paciente. Fíjense, estamos repitiendo lo que ya repetimos antes, ¿no es cierto? La preoxigenación es muy importante en el paciente. Siempre colocar oxígeno más o menos a 10, ¿no? centímetros de agua, importante, levantar hacia arriba la cabeza, que va a mejorar la ventilación del paciente. Aquí tenemos otro sistema que es para que el paciente ventile, ver si es que el paciente tiene todavía capacidad de expiración. Colocamos el sedante por vía endovenosa, ¿no? Podemos colocar el sedante más un relajante muscular, ¿no? Monitorizamos al paciente y más o menos tenemos un periodo entre 30 y 60 segundos para realizar nuestro procedimiento, ¿no? Inclusive hasta 3 minutos algunas veces se puede tardar un poquito más, ¿no? Ahí vamos a realizar la intubación. Fíjense que todo se ve acá. Aquí está el filtro antiviral que se le coloca al paciente para que el oxígeno que salga no quede en el filtro viral, no pase el virus hacia el otro lado, ¿no? Aquí están viendo ustedes en la máscara, en la videocámara, cómo se ve para introducir, ¿no? Se saca la guía, se insufla el balón, igual que en el otro procedimiento que ustedes vieron, y se empieza a ventilar al paciente. Se verifica también el CO2 si está adecuado, ¿no? Aquí está el capnómetro para verificar si hay CO2 o no. Si el CO2 marca positivo, están en vía aérea. Si no, tienen que verificar con el estetoscopio, ¿no? Es importante valorar el CO2 como lo marca ahí, ¿no? Los movimientos del pulmón también, que se da rápidamente cuenta si está bien intubado o no intubado el paciente, y si no, usar el estetoscopio en caso que no tenga CO2, marcador de CO2. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues como la otra complicación son las mismas, que no podamos oxigenar adecuadamente al paciente, que lo oxigenemos hacia el esófago, ¿no?
que el paciente empieza a tener complicaciones ventilatorias, hipoxia, ¿no? Y esto haga trastornos hemodinámicos en el paciente, ¿no? Entonces tenemos pacientes que no satura adecuadamente, ¿no? Tenemos una saturación que va a estar inadecuada, porque no lo vamos a poder ventilar adecuadamente. Entonces tenemos que sacar el tubo, volver a ventilarlo con la mascarilla MU y luego realizar nuevamente la intubación. ¿Por qué es importante la mascarilla MU? Porque más rápido nosotros vamos a oxigenar al paciente. Maniobra de Selig. La intubación, aquí están usando otro procedimiento que es la bougie, se llama esa otra, ¿no? Es una bujía que se coloca la bujía y luego se coloca el tubo. Eso cuando no puede intubar con el laringoscopio, se puede usar esa bujía también. O si no, una máscara laringea, ¿no? Que es esta que te cuiden acá, que no se intuba. O si no, realizar una traqueostomía percutánea para poder acceder a la vía aérea, ¿no? Tenemos que tener siempre estas alternativas. Cuando realizamos una intubación, en caso de que no podamos intubar al paciente, debemos hacer estos otros procedimientos. En caso que haya paro en el paciente, empezar reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? El médico siempre tiene que estar vestido con mandil, premandil. Y en caso que sea necesario que el otro personal entre dentro del ambiente que están las dos personas, pues estas personas tienen que vestirse con todo y tienen que estar listos para... En resumen, tenemos nosotros que asistir al paciente, ventilarlo lo más antes posible, preoxigenarlo, intubarlo y estar listo a las complicaciones. Usar siempre todo el protocolo, usar el filtro viral, que es importante, ¿no? Para cambiar esto. A ver. Tenemos ahora la traqueostomía percutánea, que es un procedimiento también que se hace muy comúnmente en las terapias intensivas, ¿no? Y cuando ellos no pueden hacer la traqueostomía percutánea porque es un cuello muy corto, pues nosotros tenemos que hacer la traqueostomía quirúrgica, ¿no? Y lo que se hace es hacer, fíjense ustedes, una pequeña incisión, ¿no? Siempre se acomoda primero el cuello hacia arriba, ¿no? ¿Cuál no es la indicación de la traqueostomía, ¿no? Es un procedimiento para la vía aérea quirúrgica, ¿no? Y en caso de que se puede usar también técnica abierta o técnica por percutánea, ¿no? Son las dos técnicas que se pueden realizar, ¿no? La abierta es la que nosotros abrimos y llegamos hasta la tráquea y la abrimos. Esa es la técnica abierta, ¿no? Vamos a abrir con un bisturí la tráquea. Vamos a meter una cánula de traqueostomía, se llama, ¿no? No se llama tubo traqueostomía, cánula, ¿no? La otra forma, aquí, en la vía percutánea, él está metiendo por la vía aérea un broncoscopio para que vea el médico por acá, el que está haciendo la percutánea, vea si está adecuadamente, eso lo ve en un monitor. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, ¿no? Generalmente cuando el paciente tiene una falla respiratoria o mecánica o está intubado más de 7 días, entonces en este caso intubación prolongada es una de las indicaciones, ¿no? Que exista una obstrucción en la vía aérea, donde yo no pueda, en la vía aérea superior, no pueda intubarlo al paciente porque tiene un tumor en la boca, entonces esa es la otra indicación. La otra indicación es para proteger, necesidad de proteger la vía aérea, ¿no? Y la otra para una efectividad de la higiene pulmonar. Cuando ya está más de 7 días el paciente, por el tubo es muy largo, la secreción se va a acumular y va a ser neumonía el paciente. Entonces la traqueostomía es para evitar la infección y las neumonías. Las indicaciones que tienen que hacerse va a depender de la anatomía del paciente, ¿no? Si va a ser percutánea o va a ser abierta. Y la condición absoluta es que haya una inestabilidad cervical, que haya una coagulopatía que no se pueda mejorar. Que haya contraindicaciones absolutas. Inestabilidad cervical, que haya una coagulopatía incontrolable o que haya una infección en el área del cuello. Ah, perdón, se pasó por el otro lado.
Por eso ya hablamos de esto, la absoluta, contraindicaciones absolutas y condiciones relativas, ¿no? Dificultad de la anatomía, ¿no? Que no se pueda abrir muy bien la boca, una severa deficiencia respiratoria, ¿no? Puede tener apnea y tenga que primero ventilarlo antes de hacer la traqueotomía, ¿no? Por el tiempo que puedo demorar, ¿no? Se modificó en el tiempo del COVID también. Parálisis neuromuscular que tenga el paciente, pacientes con periodos de apnea, pacientes que el equipo no esté capacitado para realizar este procedimiento, esta exposición, ¿no? Y el personal que va a realizar el procedimiento para el procedimiento tiene que estar con un EPP. El equipamiento, necesitamos algunos medicamentos como lidocaína, un broncoscopio flexible, un lubricante que es la silicona, lubricante, solución salina, lubricante quirúrgico, una pinza, un collar de traqueostomía para fijar la cánula de traqueostomía y el set de cirugía pericutánea de traqueostomía, ¿no? Como ustedes pueden ver, el set fíjense ustedes, tiene varias guías, ¿no? Tiene una aguja, primero se va a meter una aguja delgada, luego se mete aquí hay una guía, ¿no? Que se va a meter dentro de la tráquea. Ahorita lo vamos a ver el procedimiento. Aquí tenemos el bisturí del escalpelo. Tenemos una aguja que va a ser la que vamos a funcionar, la guía. Esta es la guía que se mete después de la aguja percutánea y uno va aumentando hasta el tamaño de la cánula. Una jeringa estas son las cánulas que van a quedar ya dentro de la tráquea, que siempre tienen un balón, como ustedes pueden ver, igual que el tubo. Aquí está, ¿no es cierto? Un CAF para inflar dentro de la tráquea, que es un tema de fijación. Y el tema de fijación externa tiene unas aletas acá que ustedes pueden ver, que es para fijar, ¿no? Siempre debo verificar también el balón antes de hacer mi procedimiento quirúrgico, ver la flexibilidad de la cánula. Algunas son flexibles, algunas no son flexibles. ¿Cuál es la preparación? Aquí, como el paciente está intubado, ¿no? Por el tubo le van a meter el broncoscopio. Aquí está el broncoscopista, este de acá. Va a meter y va a mirar en una pantalla. Vamos a mirar dentro de la tráquea. El médico, el cirujano tiene que estar protegido, peor si es COVID, con una máscara facial, unos lentes, ¿no? su mandil, guantes estériles, ¿no? Y posicionar al paciente adecuadamente para que hiperextienda, ¿no? La región del cuello, ¿no? Y eso lo hacemos colocando un suerito detrás de la espalda o si no un rodillito detrás de la espalda, para que la quede expuesta a la región cervical. Verificamos el cartílago tiroide, el cartílago cricoide, la tráquea y tenemos acá el manubrio external, ¿no? Que es importante tenerlo. Acá tenemos el broncoscopista que va a empezar a hacer su broncoscopía. Este médico de acá, fíjense, aquí se ve el monitor ya está viéndose dentro de la tráquea, ¿no? Acá está el monitor. El médico acá, el que está haciendo el procedimiento percutáneo, ya empezó a meter, fíjense, la guía. Ahí está, aquí se ve la guía, ¿no? Él está viendo todo lo que está haciendo
para no perforar el esófago. Este procedimiento se abandonó hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás, porque hubo muchas complicaciones con lesiones esofágicas, pero otra vez volvió a, ¿no? Tener en cuenta siempre cartílago tiroides, cricoides, el manubrio external, ¿no? El lugar donde voy a hacer la punción tiene que ser en la tráquea, porque ahí voy a meter la cánula. Si lo hago muy bajo, puedo tener lesiones de algunas arterias, como la arteria innominada, que sale directamente del corazón. Si el procedimiento va a ser abierto, voy a liberar la piel hasta llegar a la tráquea, abrir la tráquea y colocar la cánula. El procedimiento tiene que haber un consentimiento, un riesgo informado que tiene que firmar el paciente, de consentimiento informado del procedimiento, ¿no? Aquí tenemos que está el paciente con varios sedantes, relajado completamente porque está intubado, ¿no? Estas son bombas de infusión. Aquí está el cuello, la incisión, una pequeña incisión con el bisturí, todo el campo estéril, todos los guantes estériles. Aquí está el mentón del paciente, cartílago tiroides, cricoides, ¿no? Una pequeña incisión en la piel solamente. Aquí podemos ver una separación. Un pequeño puntito de fijación para aperturar solamente la piel, que sirva como punto para abrir la piel. Una vez que se aperturó la piel, el médico va a hacer la punción. Primero va a hacer la broncoscopía, el broncoscopista, y luego el médico va a hacer la punción con el agua. Aquí fíjense el monitor, está metiendo el broncoscopio, ahí, ¿no? Dentro del tubo endotraqueal hasta llegar a la tráquea, ¿no? Ahí llegó los bronquios. ¿Vieron los bronquios cómo se vieron los dos ahí? ¿No? ¿Lo ven los bronquios, no? Allá atrás. Derecho e izquierdo. Ahí están los dos bronquios, ¿no? Entonces él se va a ir más atrásito. Y ahí el médico está punzando, no con el dedo, sino tic, tic, encima de la tráquea, ¿no? Y esto es lo que ustedes ven que se mueve ahí. Entonces él se fija en la pantalla y sabe que está en el punto directo para la tráquea. Ahorita va a meter la aguja. Ahí fíjense, el médico aquí va a meter la aguja. Ahí está. Ahí va a entrar la aguja. Fíjense cómo agarra la tráquea, ¿no? Con una mano para que no se movilice la tráquea, ¿no? Ahí. Y luego hacer la punción firme, sin pasarse mucho tampoco, pero al mismo tiempo estamos viendo dentro de la tráquea, ¿no? Ahí está, fíjense. Ahí, entró la aguja, ¿la ven? Entró la aguja ahí, ¿sí? No tengo que pasarme, porque si me paso hasta el esófago, ¿no? Si lo hago muy arriba y el tubo está muy metido, puedo darle al balón del tubo también, ¿no? Y ese puede ser una contraindicación. Es un error, se lo saca un poquito el tubo para arriba, por eso se hace con broncoscopía. Ahí está. Vemos la guía que está dentro de la tráquea ya. Se saca la aguja. Ahora se mete esa guía. ¿Ven? Esa cánula se mete. Son dilatadores estos de acá, ¿no? Que van cambiando de diámetro, ¿no? La guía no se la retira. Se saca hasta van poniendo de la guía más delgada hasta la más gruesa, hasta que ya entre la cánula endotraqueal. Y de último van a poner la cánula endotraqueal. Y una vez puesta la cánula endotraqueal, ya la cánula queda dentro de la vía de la tráquea, ¿no? Ahí está, ¿la ven, no? La cánula acá.
Esa es la última guía. Luego que está la cánula ya insertada dentro de la tráquea, saco el tubo orotraqueal y cambio la ventilación, la máquina de ventilación directamente a la tráquea. ¿Qué cuidados hay que tener después de hacer la intubación, ¿no? Hay que poner una gasa, cubrir al paciente, hacer una higiene por la cánula, que siempre hay que meter un aspirador y aspirar la sangre, ¿no?, que ha quedado dentro. Y esto tiene que cambiarse por cada 7 días, tiene que cambiarse esta cánula, ¿no? Después de 7 días uno la cambia, queda una fístula, saco la cánula y pongo otra nueva, porque también evito infecciones en eso, ¿no? Es importante tener en cuenta que el aerosol, la respiración del paciente no me llega a mí porque me puede contagiar, tener cuidado con eso, ¿no? Es importante la humidificación del oxígeno, o sea que el oxígeno sea seco, sea humidificado, y es importante cambiar la cánula de traqueostomía cada cierto periodo de tiempo y siempre hacer un test nuevamente de la enfermedad del COVID para ver si el paciente ha negativizado o no. Complicaciones que pueden existir: hemorragia, obstrucción de la traqueostomía por el tubo muy grande, que no sea el tubo adecuado para la traqueostomía, que sea muy corto o que se doble, ¿no? En caso de que falle la traqueostomía, tengo que volver a intubar al paciente nuevamente, porque no se puede quedar sin oxigenación el paciente, y debo oxigenarlo nuevamente, debo intubarlo nuevamente, ¿no? Es importante tener cuidado de la arteria innominada que puedo lesionar. Aquí está la tráquea, ¿no? Puede haber estenosis de tráquea también cuando es muy brusca la entrada a la tráquea. Puede haber después una estenosis cuando yo saque la cánula. En resumen, ¿no?, abrir la piel siempre, una incisión más o menos de 2 a 3 centímetros, separar, siempre estar protegido con material de PP, peor si es paciente COVID. Muy bien. Aquí tenemos el hospital, lo que nosotros usábamos, ¿no? Esta es eso que usábamos el video laringo en el hospital para intubar a los pacientes. Este es un paciente que está sometido a anestesia y usábamos esta cámara. ¿Ven? Aquí hay como una caja de cristal, ¿no?, que lo protegía al anestesiólogo para que no llegue el aerosol del paciente cerca del anestesiólogo, ¿no? Nos poníamos el famoso EPP, ¿no? Así andábamos en la PONES en 2020. Y para operar al paciente teníamos que tener un grupo, varios cirujanos. Está el procedimiento acá. Oh. Aquí está la intubación en el hospital japonés que estamos haciéndole a un paciente. Fíjense usted ahí en la cámara del video laringio, ¿no? Le están sacando la guía, va a empezar a entrar. De esta forma preveníamos que nos contagiemos. Bueno, cuando no se puede hacer la traqueostomía en la emergencia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es la cricotiroidotomía, que es el procedimiento de emergencia más rápido. Una traqueostomía puede demorar 20 minutos más o menos en realizarla. Y esta traqueostomía puede ser el tiempo, si ustedes tienen un paciente que no respira y no lo pueden intubar, tienen 5 minutos nomás para actuar, ¿no es cierto? Y hablamos después de los 4 minutos, ya hay un daño cerebral que va a ser irreversible, ¿no? Entonces, la crico sí es un procedimiento de emergencia, ¿no?, que se tiene que hacer en el paciente. Y este procedimiento consiste, tenemos dos, una crico que es abierta y otra crico que es cerrada. La abierta es la que se hace con una incisión y la cerrada es la que hacemos mediante una aguja, una bránula número 14, ¿no?, que justamente también vamos a practicar esto, hacerlo, para que ustedes hagan este procedimiento. Al menos vamos a hacer la percutánea para que sepan dónde hacerla, ¿no?
Primero se ventila al paciente, sí que podemos ventilarlo. Si es que el paciente se puede intubar, pues no salía la crico. Entonces, en caso que no se pueda intubar, aquí está la crico abierta, que buscamos entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, en la membrana cricotiroidea, por eso se llama cricotiroidotomía. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a fijar con la mano. Fíjense, esta mano está fijando la tráquea, ¿no? Ustedes se tocan su tráquea, es móvil, ¿no es cierto? Moverles. ¿Cuáles son las indicaciones, no? Cuando no se pueda intubar a un paciente, cuando hay dificultad en la anatomía para intubarlo, algún tumor, una obstrucción, un trauma, ¿no? Excesiva hemorragia nasal, un trauma facial severo o una obstrucción, en caso de una alergia, por ejemplo, como aquí de la lengua, pacientes con quemaduras extensas, que no puedan abrir la boca y no se lo pueden intubar. Entonces, hay que pensar en la cricotiroidotomía abierta o por punción. ¿Quiénes tienen que saber esto? Los de emergencia, los cirujanos y los intensivistas, ¿no? Cualquier médico que esté en la emergencia tiene que saber, ¿no? Entonces, necesitamos muy pocas cosas para hacer una cricotirotomía, solamente el lugar donde vamos a hacerla y ciertas pinzas que vamos a usar, y la cánula, que es una cánula que va entre 4 a 6 milímetros. No podemos colocar una cánula de 7, de 8 tampoco, porque estamos entrando en un espacio que es pequeño. Esto se puede hacer en quirófano o se puede hacer en la emergencia, porque no me va a dar tiempo inclusive para subir un paciente de emergencia a piso, ¿no? Eso tendría que hacer en la emergencia, no básicamente llega a la emergencia, ¿no? Porque no tengo tiempo, por eso se llama procedimiento de emergencia. Entonces consiste en meter dentro, ahí está la punción, con una aguja, una bránula número 14, la jeringa, se lo pone al oxígeno, pero esta de acá solamente va a introducir oxígeno, pero no va a salir, entonces va a ser hipercapnia. Pero me da tiempo para que yo haga una traqueostomía, porque puedo estar 45 minutos con esta oxigenación que le estoy haciendo al paciente, o si no, hacer una ventilación en jet, que se llama, ¿no? La ventilación en jet consiste en que yo haga la apertura de la jeringa, ¿no? Ya. Si ustedes colocan el tubo de oxígeno directamente acá, el oxígeno va a llegar a los pulmones. Pero como la brándula es muy delgada, el CO2 no va a salir. Al no salir el CO2, el paciente va a ser hipercapnia. Pero sí va a oxigenar al paciente, que es mi objetivo principal. Me va a dar tiempo, 45 minutos, para que yo pueda hacer una traqueostomía, llame al cirujano, no pida ayuda, y yo pueda realizar una traqueostomía en el paciente. O pueda realizar por ahí mismo una abierta y meterle una cánula. La cánula sí expulsa CO2 y oxígeno. Y la ventilación en jet consiste en que yo agarre, saque el oxígeno, ¿no? Y deje que salga el CO2. 3, 4, 5 segundos, vuelvo a meter, ¿no? O si no, pongo un tubo en Y acá, ¿no? Para que entre por un lado y salga por el otro lado, ¿no? La respiración del paciente. Pero si yo le pongo un tubo cerrado, que entre nomás entre, es como un globo, ¿no? Va a haber un barotrauma. Entonces eso tengo que tener cuidado. Pero sí me da tiempo para hacer otro procedimiento. Y nosotros siempre en la emergencia, con estos tipos de pacientes, lo que nosotros queremos es tiempo. Porque en 5 minutos que un paciente esté sin oxigenación, ya hay un daño cerebral. Entonces nosotros queremos tiempo para realizar otro procedimiento. Y esto lo hacemos en menos de 5 segundos. Y cualquiera lo puede realizar. Cualquiera con entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué consiste la cricotirotomía? En cortar la membrana cricotiroidea. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues cuando un paciente se puede intubar, pues intúbelo mejor, ¿no? No le haga la crico, ¿no? Un masivo trauma laringio que exista, ¿no? Trauma de cuello, ¿no? En ese caso hago una traqueostomía directamente, una estenosis, por ejemplo, de tráquea, tampoco usted le haría este procedimiento, ¿no? ¿Cómo preparo al paciente? Primero lo trato de ventilar si es que se puede, ¿no? Porque más rápido lo voy a oxigenar y me va a dar tiempo para que yo haga mi procedimiento, en caso de que se pueda. Siempre tener un consentimiento informado, ¿no? Para que el paciente autorice la cirugía. El equipamiento que voy a tener va a ser guantes, ¿no? Estériles, ¿no? Máscara facial, un antiséptico, gasas, silocaína, ¿no? Una jeringa de insulina para aplicar la silocaína, un tubo, ¿no? O cánula endotraqueal, un escalpelo, una pinza hemostática y un dilatador de truceado, ¿no?
Y este gancho, ¿no? Que es el famoso tracheal hook, ¿no? Un gancho de tráquea, ¿no? La cánula solamente de 6 milímetros, el diámetro tiene que ser no más de 6 milímetros, de 4 a 6 milímetros, no se puede colocar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene la cánula? Tiene una camisa, tiene la cánula y tiene el mandril o guía que se llama, ¿no? Un sistema de fijación al cuello, que es importante. Ábrale. Aquí tenemos, si no podemos colocar esto, podemos colocar un tubo endotraqueal de 6 milímetros, ¿no? O si no, podemos fijarlo el tubo, si no tenemos, podemos fijarlo el tubo. En el caso que no tengamos una cánula, podemos fijarlo con un tubo endotraqueal. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros vamos a realizar? ¿No? El procedimiento, primero podemos preoxigenar, si es que se puede preoxigenar, ¿no? Al paciente, hacer asepsia del área, usar lidocaína al 2%, con o sin epinefrina se puede utilizar, no hay problema. Fijar bien el cartílago tiroides, ahorita ustedes se pueden agarrar el cartílago tiroides acá, que es el cartílago que tiene la puntita, y luego está el cricoides, ¿no? Es importante que yo identifique esto en cualquier persona. Y eso vamos a practicar también cuando estemos en la parte práctica, que ustedes identifiquen qué es cartílago tiroides, cricoides y qué es tráquea, ¿no? Entonces el médico está agarrando con 2 manos así, ¿no? Ahí, y está fijando con otro dedo. Es importante fijar porque si ustedes no fijan la tráquea es móvil, se mueve. Entonces él fija para poder ingresar en el lugar, ¿no? Y obviamente a los lados de la tráquea hay vasos y hay nervios también que yo puedo lesionar, ¿no? Y puede ser lateral. Y detrás está el esófago, ¿no? Entonces aquí tengo la apertura, una apertura de unos 3 a 5 centímetros. Aquí tengo el recurrente laringio, que no tengo que lesionarlo. Tengo la carótida, que tampoco tengo que lesionarlo, ¿ya? Si la lesionan, es difícil lesionarla, hay que ser muy, no sé, muy sonso. Lesionar el cartílago tiroides tampoco lo pueden hacer, porque si ustedes lesionan el cartílago tiroides, lo dejan al paciente inhabilitado de por vida para que no pueda hablar nunca más en la vida. Entonces jamás se debe lesionar el cartílago tiroides. No se olviden que toda la fonación está en la laringe. Lesión de cartílago tiroides, paciente que no va a hablar nunca más en la vida y va a quedar con una traqueostomía definitiva. ¿Por qué? Porque cuando él quiera respirar se le va a cerrar la laringe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas lesiones. Si uno la técnica la hace adecuadamente, la técnica está realizada para que cualquier persona la pueda realizar que tenga manos, digamos, ¿no? Entonces la técnica, si la hago adecuadamente, evidentemente yo voy a poder hacer un procedimiento adecuado si yo respeto la técnica. Por eso que es importante. Antes nosotros teníamos atlas, ¿no? Pero ahora tenemos video. Entonces es más difícil, digamos, equivocarse con un video, ¿no? Porque ¿qué es lo que hago yo en una cirugía cuando yo estoy aprendiendo a hacer un procedimiento quirúrgico? Ver, ¿no es cierto? Y cuando yo veo un procedimiento, ya después el cirujano me deja que yo lo haga, pero me supervisa. Entonces, para hacer un procedimiento, una técnica de una cirugía como esta, que es una pequeña cirugía, pero una cirugía de emergencia que todos debemos saberla hacer, tengo que saber la técnica y tengo que tener los materiales necesarios, nada más. Si yo tengo los materiales necesarios, estoy seguro que la voy a poder hacer la técnica, ¿no? Si obviamente por lo menos vi cómo se hace, ¿no? Pero si yo no vi y no respeté los pasos quirúrgicos, pues evidentemente que no lo voy a poder hacer. Entonces el procedimiento termina cuando ya yo metí la cánula, ¿no? Conecto al ventilador, ventilo al paciente, identifico si no hay lesiones cerebrales que han quedado en el paciente, secuelas que el paciente pueda tener. ¿Cuáles son las complicaciones? Que como todo procedimiento tiene complicaciones, ¿no es cierto? Las complicaciones, puede haber una perforación de esófago, porque está en la parte posterior, puede haber un enfisema subcutáneo, porque de repente lesionan y el tubo no entra bien, puede haber una hemorragia, ¿no? Una hemorragia inclusive exsanguinante que puede haber en el paciente. Lesión de vaso, que pueden causar la carótida, y esta lesión puede ser fatal para el paciente, ¿no? Entonces, en vez de ayudarlo, pues, le damos el tiro de gracia, más bien.
Aquí podemos fijarnos con una radiografía cómo está colocada la cánula adecuadamente. Siempre tiene que estar conectado a un ventilador el paciente en terapia intensiva. Y si yo no soy cirujano, tengo que tener la consulta con el cirujano para ver si está bien colocada mi cánula, ¿no es cierto? Solamente para verificar, ¿no? Estar seguro. Bueno, esto de la Big Data, creo. Ya. Creo que no nos va a dar para el otro tema que quería darles. Nos vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Sí? La cricotireotomía, o sea, realmente no la vamos a poder hacer a menos que nos busquemos, digamos, tráquea de la laringe de la vaca, y ahí podemos practicarla, digamos, ¿no? Tendríamos que hacer, sí, tendríamos que hacer algo, de dónde lo vamos a hacer por grupo, ¿no? Algo que podemos, la laringe de vaca se consigue, ¿ya? Lo que sí tendríamos que hacer, de por grupos, hacer como una cajita para que simule lo que es el cuello, ¿no? Para que todos hagan, digamos, ¿no? Tanto la apertura, que se puede hacer, y también se puede hacer la punción. Si fallamos, por decir, en una operación de intubación traqueal, ¿podemos hacer la cricotireotomía como última opción? Como última opción, porque usted tiene otras opciones más. Por ejemplo, tiene la bujía, que es la bujía es una sonda bastante delgada, ¿no? Un poquito más gruesa que esto, pero uno puede agarrar y meter con eso. Si no puede con eso, que generalmente siempre se puede, está la cricotireotomía, pero es el último procedimiento, el último. Tenemos todavía el broncoscopio, ¿no? Para realizarlo. Pero si usted no tiene, depende de los recursos que usted tenga, porque esa pregunta es importante la que él hace, ¿no? Depende de los recursos que yo tenga. Yo algo que les aconsejaría siempre a ustedes, ¿no? Es que donde ustedes están trabajando, ¿ya? Generalmente nosotros trabajamos a veces, nos dicen, ven a hacer turno en una clínica, uno corriendo se va, ¿no? Y resulta que en esa clínica no tenés nada, ¿no? No tenés nada para trabajar. Y te llega justamente un paciente en paro cardiorrespiratorio. Y no lo pudiste intubar. Y la familia después se queja y vos decís, no, yo no tengo la culpa, es la clínica. ¿A quién le meten el proceso? ¿A la clínica o al médico? Al médico, siempre va a ser al médico, ¿ya? Porque el médico no tendría que trabajar si no tiene las condiciones de la clínica, ¿no es cierto? Entonces, si usted está yendo a trabajar a eso, tiene usted que verificar si tiene todo el material. Y un consejo que yo les doy, si no tiene el material, ustedes ténganlo, ¿no? Uno puede tener una caja, un botiquín, ¿no? Con su laringo, que no es muy caro, tubos endotraqueales, ¿no? Para hacer este procedimiento de la crico también, ¿no? Uno tiene que tener, porque este procedimiento, la verdad, salva vidas. Pero si ustedes no tienen las condiciones, no lo van a poder realizar. Yo sé hacer el procedimiento, por ejemplo, pero si estoy en un lugar donde no tengo nada, ¿será que voy a poder hacer algo? No. O sea, el procedimiento del médico también depende de los materiales que ustedes tengan. Por eso es importante estar equipado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el japonés, pues tenemos de todo, ¿no? O sea, tenemos de todo y tenemos también recursos humanos, ¿no? El anestesiólogo, el terapista son expertos en intubar, ¿no? Generalmente ellos siempre lo intuban. Cuando no pueden, nos hablan, ¿no? Pero es muy rara vez la vez que nos hablan. Los intensivistas, ellos hacen directamente la percutánea. Cuando no pueden, nos hablan para que hagamos la abierta, digamos, ¿no? O un trauma que llega a la emergencia. Pero yo, para hacer cualquier tipo de procedimiento, tengo que tener los recursos. O sea, los materiales, ¿no? Pero lo peor es tener los materiales y no saber hacer el procedimiento, ¿no? ¿No les parece? Entonces, ustedes tienen que estar capacitados para hacer este procedimiento. O sea, no cuando sean especialistas, no tienen que saber ahora, ¿no? Porque si ustedes hacen emergencia en algún lugar donde sea y no pueden intubar a un paciente, que se lo van a intubar, van a aprender todos a intubar. De hecho, el que no aprende a intubar aprenderá al año, no sé, ¿no? Pero tienen que aprender, digamos, porque yo les tomo examen, ¿no? Los que no intuban, pues no pasan a la materia, ¿no? Tenemos el muñeco de intubación, tenemos varios ahí de intubación y hay que aprender, ¿no? Sí o sí hay que aprender. O sea, no voy a aprender, digamos, ¿no? ¿Otra pregunta?
No se decía que se necesitaba lo suficientemente formado para realizar ese procedimiento. Si no tenemos otro procedimiento, no podemos intubar un control con otro. Y solamente podemos hacer ese procedimiento, pero el paciente no está en las condiciones familiares para firmar. Usted firma como médico. Eso está normado. El médico puede firmar cuando no hay ningún familiar y es una emergencia, digamos, ¿no? Sin embargo, si el familiar se opone, usted no puede realizar el procedimiento. Eso tiene que tenerlo bien claro. Porque si usted lo realiza porque dice yo quiero salvarlo, pero si no quieren que lo salven, usted no puede salvarlo. Usted tiene que respetar el derecho a la vida y el derecho a la muerte. Pero si no hay nadie para firmar y usted ve que es una emergencia, usted firma, ¿no? Ahora, todas las emergencias, la gran mayoría tienen cámaras y todo, incluso en las clínicas también hay, porque justamente aparecen después estas denuncias, ¿no? Que no hizo nada el doctor, lo dejó morir a mi familiar, ¿no? Entonces justamente ahí está que usted sí hizo un trabajo, un procedimiento. Nuestro trabajo de nosotros siempre va a ser que ustedes actúen, ¿no? Actuar frente a la emergencia. Lo peor, digamos, él llega con su mamá al hospital que está mal, ¿no? Y no puede respirar. Y su mamá se muere sin poder respirar. Y él ve que nadie hizo nada. ¿Él se va a quejar? Por supuesto que se va a quejar. Pero si él ve que agarra al médico, lo intuba, lo reaniman, media hora, una hora, vienen y le dicen, mira, está así tu mamá, no salió pese a la reanimación, le hemos puesto adrenalina, le hemos puesto esto. ¿Ustedes creen que lo va a hacer problema? No. Cuando ven, porque ¿a qué van las personas al hospital? Buscar ayuda. Cuando esa ayuda ellos la ven que uno se las da, peor en una emergencia. Y también estos sucesos pueden suceder en la sala, por ejemplo, ¿no? En la sala de cirugía, ¿no? Es una sala donde están pacientes operados, están tranquilos ahí riendo, pero de pronto el paciente se puede poner mal y puede hacer hasta paro. Entonces los médicos tenemos que correr rápidamente y hacer la reanimación. Si la familia ve que no hacemos el tratamiento, obviamente que nos van a hacer problemas, porque ven que no actuamos, no damos la respuesta, porque frente a esto tenemos una respuesta rápida. No puedo decir yo, no había nadie viéndolo al paciente, o sea, tengo que ir a socorrerlo al paciente. El momento que yo encuentro un paro, tengo que socorrerlo. Lo que yo nunca puedo hacer es decir, no, este paciente ya pasó mucho tiempo. No, nunca. Porque en medicina ustedes saben que 2 más 2 no es 4. Y no quiere decir porque haya pasado 10 minutos, el paciente no vaya a salir del paro. Usted dele la opción, o sea, usted dé la respuesta. Haga la maniobra, intube, reanime, haga el procedimiento. Si el paciente no sale, es otra cosa, pero usted actuó, ¿ya? Hay médicos que dicen, no, igual se va a morir. Igual se va a morir, pero vos tenés que actuar. Mi trabajo de médico ya no es ver si se va a morir o no se va a morir. Todos no vamos a morir, pues, yo, toditos ustedes. Mi trabajo es responder frente a una situación. Y mi respuesta tiene que ser que yo haga la reanimación. A menos que es lo que diga él, ¿no? Que el familiar dice, no quiero que lo reanimen, no quiero que lo intuben, no quiero que le hagan quicotomía. Y eso es otra cosa. Respetamos también el derechoso. Y tampoco ustedes agarren y vayan contra la voluntad del paciente, porque les van a meter procesos legales. Hasta el mismo paciente le va a meter procesos legales. Hay pacientes terminales que no quieren que los reanimen, no quieren estar intubados. Y si ellos firmaron y usted lo intubó, está listo por la junta. También hay otro caso de los mormones, los testigos de Jehová, que ellos no aceptan que les pongan transfusión de sangre, ¿ya? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque usted les pone, ellos tienen unos 20 abogados, ¿bien? Y lo meten preso hasta más, no sé a qué cárcel lo van a mandar, digamos, ¿no? Entonces uno no puede usar si la gente no quiere, entonces uno siempre pide autorización, ¿ya? Pero si está solo el paciente, ustedes pueden firmar y el paciente. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Bueno, creo que este es muy largo, ¿no? Vamos a hacer un grupo del otro para pasar. Telegram, para pasar este archivo para que tengan los videos. ¿Ya? Bueno, los del día martes, ya saben, tenemos los mismos horarios, nomás porque dice que hasta las 3 nomás atienden, ¿no? Los del miércoles tenemos, creo, ¿miércoles? Los del martes pueden. ¿Quiénes son los del...? No pueden, ¿no? Pueden. Hablamos ese día que pueden. 2:30, 1:30, ¿no? Los del martes. Todos. Los del miércoles, ¿a qué hora quedamos? De 10 a 11. Más se acuerdan un día antes porque me olvido. Los del jueves vamos a hacernos más van a dar examen de corazón.